aunque lo maticen de la forma en que quieran, aunque retuerzan la realidad de la forma en que se les dé la gana, aunque utilicen eufemismos para tratar de explicar esto, pues es muy evidente. México sigue siendo el muro, México sigue poniendo militares en la frontera sur, México sigue cumpliendo las órdenes de Estados Unidos. Antes el merolico de las mañaneras cumplía las órdenes de Trump, del señor Trump, al que tanto quería. Hoy cumple las órdenes de Biden porque pues nada ha cambiado, sometidos como siempre. Les voy a dejar al final lo que dijo hoy Ebrard y lo que dijo López sobre este asunto tan vergonzoso de enviar 10,000 militares más, guachos, a vigilar la frontera sur. Todo esto surgió porque le hicieron la pregunta a los políticos de Estados Unidos, la agencia France Press y también Reuters estuvo, y creo que AP estaban en una rueda de prensa, y entonces le preguntan que qué había pasado con este tema de tantos migrantes que estaban llegando a la frontera sur de su país, la norte nuestra, y sobre todo el tema de los niños, que ha sido pues bastante delicado, ¿no? Entonces pues el gobierno tuvo que decir, el gobierno de Estados Unidos tuvo que decir lo que en nuestro país no nos dicen hasta que sale en otro lado. Entonces sí se ven obligados a contestar matizándolo, ¿no? Como ellos lo hacen. Estados Unidos anunció el día de ayer que México, Guatemala y Honduras llegaron a un acuerdo. Esto dijo Estados Unidos, pero van a ver cómo no es tan así. Para reforzar la seguridad fronteriza como parte de los esfuerzos para frenar el creciente número de migrantes de Centroamérica que llegan a su país. La asistente especial sobre migración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran, dijo que los tres países habían convenido aumentar el patrullaje en la zona limítrofe, en esta frontera sur. Hemos alcanzado acuerdos para que pongan más tropas en su propia frontera. México, Honduras y Guatemala han acordado hacer esto. Así lo sostuvo la asesora del presidente Biden en la cadena MSNBC, al confirmar reportes previos que habían sido revelados por la prensa, en este caso por Reuters. Esto evitará que los traficantes de personas y los cárteles de la droga se aprovechen de la situación, y también se protegerá a los menores que viajan solos, explicó. Fíjense cómo lo justifican tras el fenómeno gravísimo de la delincuencia organizada de los cárteles. Ya, ¿y por qué no mejor se enfocan en terminar con los cárteles? O sea, es ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues bueno, esta es una, ¿no? No, ellos prefieren hacerlo de otra manera. Mejor no los dejamos pasar. Anda un perro suelto en la calle con rabia. ¿Qué hacemos? No, pues la medida que hay que tomar es no dejar salir a los niños a la calle. Ah, ya, muy bien. Ya, perfecto, ¿no? ¿No sería mejor llamar al antirrábico para que se lo lleven? Digo, no, me suena más lógico. En fin, ella explicó que el gobierno de Biden trabaja con México para garantizar que tengan sistemas de refugio con el fin de atender a las familias y los niños. Pero ya sabemos cómo son las cárceles del Instituto Nacional de Migración. No son refugios de nada, son celdas, son prisiones. La portavoz presidencial Jen Psaki dijo en rueda de prensa que ese compromiso para aumentar los controles surgió durante discusiones bilaterales recientes y en curso desde hace tiempo. Esto fue seguramente porque de eso se habló en la famosa llamada que tuvieron Biden y López hace unas semanas. Ahí surgió todo esto, ¿no? Ahí le ordenaron a López. Claro, así es, ¿no? Dijo que México decidió utilizar a 10,000 soldados en su frontera sur, lo cual resultó en el doble de intercepciones, los que ya están, ¿no? Diarias de migrantes, en tanto que Guatemala envió 1,500 policías y militares a su frontera con Honduras, y desplegó, o sea, Honduras, 7,000 policías y militares. El objetivo es hacer más difícil el viaje de los migrantes y hacer que cruzar las fronteras sea más complicado. Añadió que el acuerdo fue resultado de una serie de conversaciones bilaterales entre Estados Unidos
y los gobiernos de las 3 naciones, Guatemala, Honduras, y México. Pero hay algunas aclaraciones porque resulta que el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, dijo que no hubo ningún compromiso por parte de su delegación, la de Honduras, para poner militares en la frontera. Lo que sí existe, dijo, es un compromiso del gobierno para evitar este tipo de migración que genera esta ruta de muerte y luto a la familia hondureña. Recordó que tienen una fuerza fronteriza conjunta con Guatemala, conocida como Maya Chortí, que trabaja no solo el tema de migración ilegal, sino de ilícitos y combaten al crimen organizado. La presidencia de Guatemala descartó que haya un acuerdo firmado con Washington sobre el despliegue de tropas. O sea, Guatemala y México, y Honduras dicen que no. Entonces, un funcionario de la Casa Blanca informó que Guatemala y Honduras estaban desplegando los efectivos temporalmente en respuesta a una gran caravana organizada a finales de marzo. Más de 172,000 migrantes fueron detenidos en marzo en la frontera de Estados Unidos con México. Es un 71% más en un mes y el nivel más alto en 15 años. A su vez, el número de menores no acompañados registró un aumento de 100% en un mes, a casi 19,000, según las recientes cifras oficiales. 19,000 niños, Tyler Moran admitió la creciente migración irregular, pero puntualizó que 60% de las personas son rechazadas en cumplimiento de las medidas de salud pública para evitar la propagación del COVID-19, y ya con eso se la quita, ¿no? En cambio, todos los menores, que suman 10% del total de los detenidos, son admitidos y el gobierno busca reunirlos con sus familiares en Estados Unidos. Estamos tratando de trasladarlos de la manera más rápida y segura posible de los puestos de la patrulla fronteriza a instalaciones de servicios humanos y de salud y luego al cuidado de un familiar. Entre las razones que impulsan la migración irregular, Morán señaló la violencia en la región que desde hace bastante tiempo se ha presentado, además de los impactos ambientales, económicos, como los huracanes, Eta e Iota en el mes de noviembre, que devastaron en particular a Honduras, y una sequía muy importante en Guatemala. Es un problema realmente complejo y existe desde hace mucho tiempo, y por eso no vamos a arreglar la cosa de la noche a la mañana, pero el presidente se está tomando esto muy, muy en serio. Esto es lo que está pasando en la frontera sur. Escuchen lo que dice el merolico de las mañaneras, el delincuente Ebrard, en relación a esto. Seguimos siendo el muro, lo estamos pagando. Ponemos militares en la frontera que deberían, ya que están en las calles, hacer otra cosa, pero no, están ahí para detener a los peligrosísimos niños que cruzan la frontera con esa intención de llegar a Estados Unidos. Si esto no es ser un agachón, pues no sé qué sea. Así está la situación. Escúchenlos. Saludos. Gracias, presidente. Si me permite un segundo tema. El día de ayer, una vocera de la Casa Blanca decía que llegó a un acuerdo el gobierno de Estados Unidos con México para reforzar la seguridad en la frontera sur de nuestro país. Hablaba de 10,000 elementos. Me gustaría conocer en qué momento de las relaciones diplomáticas o de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos llegaron a este acuerdo, qué implica en términos de seguridad fronteriza y recuerdo que el último reporte de la Sedena sobre la seguridad en esta frontera planteaba 8,700 elementos. ¿Se ajustaría esta cifra a 10,000? ¿Se aumentaría la seguridad en la frontera a partir de este acuerdo? Por favor. Lo va a explicar Marcelo, pero yo nada más quiero decirles algo sobre esto también. Miren, vamos a cuidar a los niños. Esa fue una instrucción que di hoy en la mañana. Porque los traficantes de indocumentados, que es una mafia o varias mafias, están utilizando a los niños. Y esto es una gravísima violación de derechos humanos. Si se trata de adultos, es otra cosa. Pero ya cuando se utiliza a los niños, ya es un asunto grave. Entonces, están utilizando a los niños porque, de acuerdo a la legislación, con niños no los pueden regresar. Y entonces se está dando el caso
de que se quedan los niños solos, abandonados, ¿sí? Porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes, los coyotes, polleros, y tenemos que cuidar a los niños. Los vamos a cuidar, ya tomamos esa decisión. Y cuidarlos es no ponerlos en riesgo de que transiten los niños por todo nuestro país, vayan al norte. Nos preocupa mucho eso. Si nos preocupa con los grandes, con los adultos, por violencia, imagínense si no nos va a preocupar por el caso de los niños. Aquí aprovecho para decirle a los hermanos centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que nos ayuden para que no se utilice a los niños en esta situación migratoria. Se tiene el derecho humano también a vivir libre de miseria y a que se busque la forma de tener trabajo y bienestar, pero no se puede luchar así, utilizando a niños. Y pedirle también al gobierno de Chiapas y al gobierno de Tabasco y al gobierno de Campeche, los tres gobiernos limítrofes con Guatemala, que nos ayuden, y pedirles a los gobiernos municipales de toda la franja de la frontera sur lo mismo, y a las instituciones de protección a niños. Va la oficina del DIF de la Ciudad de México a trasladarse a Tapachula. La petición de ayuda es a detectar a los niños no acompañados y darles atención. Se utiliza a los niños. Rocío García, directora del DIF, va a despachar en Tapachula en todo este tiempo, y se va a poner de acuerdo con los DIF estatales y se va a preparar todo lo que es atención a los niños, pero vamos a cuidarlos y a impedir que transiten y que sean utilizados para ingresar los adultos a Estados Unidos. ¿Es grave entonces el fenómeno? Es grave, es grave. Por eso tomamos la decisión. Ahora sí. Sí, con su permiso, señor presidente. Bueno, sobre este tema, sí, gracias, con su permiso. Sobre este tema, lo primero que habría que ver es en qué estamos, dónde estamos. Sí, migración, pero ¿cuál es la característica que tiene? Ya lo comentó el señor presidente. Primero, el ritmo de crecimiento, como ustedes pueden observar en esta gráfica, es muy importante de lo que estamos registrando. Esto es el reporte del Instituto Nacional de Migración de México. Entonces, esta es la tendencia. Acelerada entre febrero y marzo del 21. Preocupación, foco rojo para México: menores no acompañados. ¿Qué significa menores no acompañados? Bueno, pues en muchos casos puede ser jóvenes, menores, también estoy hablando de 17, 16, 15 años, 14 años, pero en su mayor parte menores, estamos hablando de niños, de niñas y de niños. No acompañados, indicador muy probable de tráfico de personas, de menores. ¿Por qué? Porque te sirven de salvoconducto para cruzar México y llegar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos,
conseguir un estatus de los muchos que la ley norteamericana permite. El siguiente, por favor. Estas son las gráficas de Estados Unidos. Es el número de extranjeros presentados ante la autoridad. Miren, de febrero a marzo. Esa es la tendencia. Y estos son los menores presentados. Entonces, tiene un incremento de febrero a marzo, pues estamos hablando de 100% de incremento, por las razones que estaba comentando. La siguiente, esto es para darnos una perspectiva, es lo que nos pidió el señor presidente de la República, que le diéramos un seguimiento muy puntual. Entonces, esto es 2018, luego 2019, 20 y 21. Es todo el periodo. Entonces, en 2019 tuvimos un pico, se recordarán ustedes que incluso llevó a un desencuentro importante con Estados Unidos. Luego bajó, obviamente este punto más bajo es el que tiene que ver con la pandemia. Y ahora, de febrero, si ustedes ven enero, febrero y marzo, sobre todo febrero y marzo, vean esto. A ver, ¿qué es esta gráfica? Menores no acompañados por nacionalidad. Entonces, tenemos verde, son mexicanos. Este azul, digamos oscuro, El Salvador, son salvadoreños. El clarito, Honduras, y el más clarito, Guatemala, y otros en color gris. Entonces aquí quiere decir, mexicanos es esto, salvadoreños, este de Honduras y este es de Guatemala. Bueno, entonces esto es ante lo que estamos. Por eso habla el presidente de que tenemos que... Ahora, ¿qué medidas tomó México? A lo que de un modo u otro hizo referencia ayer la vocera. No es, voy a ser muy exacto en lo que voy a decir. Han venido a preguntarnos qué es lo que está haciendo México. Entonces México, la instrucción que tenemos es Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración. Ha habido un incremento de personal del instituto, empezando por el propio comisionado. El sistema Desarrollo Integral de la Familia es un sistema, ya no es una sola dependencia, sino que está descentralizada. Luego los sistemas de salud de varios estados, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y así hasta el norte. Más personal de respaldo de diferentes dependencias que tienen que ver con este tema. Por eso hablamos de 12,000 personas cuando menos. Es decir, de un modo u otro, con diferentes funciones. Entonces, las medidas que ha tomado México es ser mucho más cuidadoso con los menores, en tener un aumento en la capacidad. Estamos tratando de aumentar la capacidad del DIF. Las disposiciones legales mexicanas no permiten que los menores estén en estaciones migratorias. Entonces ahora esos menores, ¿qué sucede? ¿Quién se hace cargo de ellos? Entonces tenemos que hacer crecer la infraestructura para eso. Bueno, entonces eso es lo que le informamos a los americanos, eso es lo que México está haciendo, pero no es suficiente. Ustedes tienen que hacer algo en Centroamérica. Yo te puedo decir que hay un acuerdo ya con Estados Unidos y va a haber una inversión relevante en Centroamérica. No hay forma de que regulemos este fenómeno si no hay opciones en Honduras, Guatemala, El Salvador principalmente. Y la otra cosa que convenimos es, tenemos que ir por estos traficantes. Porque esto es algo que no se había presentado en toda la historia. Nunca habíamos visto un tráfico de menores de este tamaño. Pues ahí están los datos. Menores no acompañados. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es el acuerdo con Estados Unidos? Hagamos un esfuerzo, también les compartimos qué hemos hecho en Centroamérica, con todo y que la pandemia nos frenó mucho, pero el presidente ordenó, inviértase en Centroamérica sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, y así lo hicimos en Salvador y en Honduras y estamos por iniciar en Guatemala. ¿A qué escala? La que nos permitió la pandemia y las medidas de cada gobierno, pero ya aprendimos muchas cosas sobre eso. ¿Y qué es nuestro tema con Estados Unidos? Necesitan una acción directa en el corto plazo.
inmediata, con transferencias sociales directas a los beneficiarios. Entonces, en eso también hay anuencia, ya ellos anunciarán que deciden, pero te puedo decir que en ese punto principal vemos una buena perspectiva con el gobierno que encabeza el presidente Biden. Entre otras cosas, el nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo su conversación con el presidente recientemente, fue sobre eso. Incluso le invitó al presidente de México para que venga a ver esos programas. Entonces, ese es el estatus que guarda la situación. En total, estimo que hay 12,000 personas de muy diferentes dependencias focalizadas, porque es la instrucción que nos dio el presidente, pero no de ayer. Esto ya tiene más de mes y medio que nos dio la instrucción. Y estamos trabajando en ello, pero sí estamos muy preocupados porque entre febrero y marzo hubo un incremento notabilísimo, como lo dejan ver los datos, tanto de ellos en Estados Unidos como los nuestros en México. Ahora, ¿por qué México tiene que regular esto? Por la preocupación de los menores que atraviesan nuestro territorio. Son nuestra responsabilidad de un modo u otro. Entonces tenemos que actuar, tenemos que protegerlos. Eso es.